Buenas tardes. Nosotros hablaremos sobre el calentamiento global y mi nombre es Millán Peñuelas Valeria Carolina y tendremos a dos invitadas que nos hablarán sobre el tema que se llaman Osuna León María José y Miranda Sánchez Naomi Anelis. Ellas nos hablarán a profundidad del tema, yo simplemente haré una breve explicación sobre él para que vayan entendiendo de lo que se hablará a lo largo del video. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. Consecuencias del calentamiento global. Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático se destacan aquellas ligadas al aumento de las temperaturas. Hoy en día existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes en los registros climáticos. A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento de la temperatura de 0.6 grados. Para los investigadores, esta es la causa de la que la temperatura de los océanos se elevase, provocando su expansión y el aumento a nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos externos como fuertes sequías, olas de calor y lluvias torrenciales. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres. El signo más claro es la fusión del hielo-deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida de hábitat para muchas especies como las del oso polar. Otros aspectos del calentamiento global son la desecación de las selvas a causa de las variaciones en el régimen de precipitaciones y el aumento del área de distribución de las zonas áridas, como los desiertos subtropicales. El calentamiento global tiene como por tanto también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o que ven eliminando los ecosistemas donde habitan, los cuales provocan una aceleración de algunas extinciones de especies. Yes. A drink and fries. Chimang nuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cake. Yeah, the BTS meal at McDonald's. ¿Cómo revertir el daño causado por el calentamiento global? A pesar de que gran parte del daño es causado como consecuencia de este, es irreversible y aún no hay mucho por hacer y por conservar a fin de establecer el equilibrio de la biosfera. O al menos hay muchas cosas que se pueden dejar de hacer para no continuar dañando a nuestro planeta. Tanto desde las políticas ambientales de todo el mundo como desde la accionar de cada persona en su día a día. Todo esto es necesario para detener el aumento del calentamiento global y sus grandes consecuencias. Entre las principales acciones del impacto positivo que se pueden hacer para dejar el calentamiento global es desenchufar los artefactos eléctricos cuando no los estemos utilizando o cuando no estemos con él en uso. Reducir y moderar el uso de los calefactores, aires acondicionados, abanicos, etc. Utilizar el transporte público o bicicleta en lugar del automóvil. Moderar el uso del agua, al lavar la vajilla, lavarnos las manos o bien al ducharnos. Para reducir el consumo de bolsas de plástico por materiales que sean biodegradables o reutilizables. Reducir el consumo de carne. Investigar y saber de dónde viene cada cosa que utilizamos y cómo fueron elaborados. Las causas del acondicionados, abanicos, etc. Utilizar el transporte público o bicicleta en lugar del automóvil. Moderar el uso del agua, al lavar la vajilla, lavarnos las manos o bien al ducharnos. Para reducir el consumo de bolsas de plástico por materiales que sean biodegradables o reutilizables. Reducir el consumo de carne. Investigar y saber de dónde viene cada cosa que utilizamos y cómo fueron elaborados.
Las causas del calentamiento global son la tala indiscriminada de árboles. Los árboles cumplen con diversas funciones vitales para nosotros. Al exterminar cada vez más bosques en nuestro ecosistema, hace que se incrementen los gases contaminantes liberados a la atmósfera y este problema se agudice. El desequilibrio de los ecosistemas es causado por la actividad indiscriminada de nosotros mismos, la especie humana. El abuso que se hace el ser humano de los recursos naturales. Esto provoca que la desprotección de los suelos, la contaminación de aire, agua y extinción de recursos no renovables. El calentamiento global se caracteriza por el aumento de la temperatura promedio del planeta, debido a la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera. Las consecuencias que desencadena, tales como el efecto invernadero y el cambio climático. El efecto invernadero es un proceso natural. Su desequilibrio es provocado por la intensidad de la actividad del hombre que a través de la explotación de recursos y la eliminación de desechos provoca una satisfacción de gases contaminantes en nuestra atmósfera. A mayor liberación de gases contaminantes a la atmósfera, mayor es la retención de la energía solar, lo que aumenta la intensidad del calor. Esto es lo que provoca el calentamiento global. Al efecto invernadero se le denomina al proceso en el que parte de la energía del Sol que llega a la Tierra es reflejado de vuelta al espacio, mientras que otra parte es absorbida por los gases de la atmósfera, que la conservan en forma de calor y no permiten que vuelva al espacio. De esa manera, a través de los gases de la atmósfera, mantiene la temperatura promedio del planeta que resulta adecuada para nuestra vida. Algunas consecuencias del calentamiento global son temperaturas más cálidas, temperaturas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, propagación de enfermedades, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas y la desaparición de especies animales y extinción de ellas. ¿Qué actividades humanas se encuentran involucradas en la emisión de gases de efecto invernadero? Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero que se han incrementado en la atmósfera desde la revolución industrial. Estilo de vida insostenible. Debido a la gran explotación que sufre la naturaleza, el considerar una manera prima, se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico que existe actualmente en nuestro planeta. La quema de combustibles fósiles. Se estima que 3/4 partes del aumento de CO, dióxido de carbono, debido a la acción humana, se asocian a esta actividad, siendo el resto de los responsables los cambios del uso que se dan a los suelos y a las desforestaciones, que es la tala de árboles. La deforestación resulta más relevante de lo que parece, puesto que a través de la vegetación el desequilibrio provocado por estas emisiones de gases se podría equilibrar de manera natural el ambiente. Las causas del calentamiento global. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero, o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre todo la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la regeneración de calor del Sol en la atmósfera terrestre, gracias a la capa de GEI que se encuentra en ella. Estos gases en cantidades normales mantienen la temperatura del planeta en aproximadamente a 33 grados centígrados, por encima de lo que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienzan a tener graves repercusiones en el medio. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyó en el quinto informe de evaluación de 2013 que la influencia humana había sido la causa denominante de este calentamiento, producido desde la mitad del siglo XX a través de la emisión de GEI, lo cual es una evidencia cada vez mayor. Entre los principales gases emitidos se encuentra el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono.